vamos a aprender la directiva de certificación, porque todo parte, valga la redundancia, de una consulta, una pregunta, un interrogante muy importante. Si no sabes a dónde vas, ¿cierto? ¿Cómo esperas llegar allí? Yo sé que quiero certificarme. Yo necesito certificarme. Yo quiero certificarme. Yo puedo certificarme. Y para ello necesito saber cuáles son los requisitos, las condiciones y cuál es mi motivación para certificarme. Chicos, la motivación puede ser muy urgente. Oye, ya venció mi certificación y si no la renuevo me van a botar del trabajo o me van a cambiar de área. O la motivación puede ser eminentemente académica. No, yo me considero un profesional competente y como esto es una área administrativa muy importante, quiero aprender. Muy bien, cual sea tu motivación, tienes que entender que la directiva es un procedimiento y como procedimiento está arreglado. En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es un sistema administrativo, la directiva es un procedimiento específico que en algún momento va a desaparecer de la competencia del OCE y va a pasar a la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento y de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? La DGA, que le pertenece ahorita en rectoría al MEF. Van a cambiar el nombre, ya no van a ser servidores o funcionarios y técnicos del OEC, van a volverse compradores públicos. Esa es la denominación en el marco de la nueva Ley General del Sistema de Abastecimiento y de la Cadena de Abastecimiento Público. Pero a la fecha tenemos un decreto legislativo que regula el sistema, tenemos un reglamento, tenemos una ley general que ha sido modificada, tenemos un texto único ordenado donde se invoca la certificación, tenemos un decreto supremo que es su reglamento, que ha sido modificado varias veces, y llegamos a una parte específica que es la directiva de certificación. La directiva vigente nació con la pandemia, se publicó con la pandemia, y eso supone un problema, porque su inicio, su vigencia como tal, se vio con algunas problemáticas que no se pudieron controlar. No hubo exámenes de certificación desde la cuarentena de marzo hasta julio aproximadamente o agosto del año pasado. No se podían programar. Es por eso que salió una medida excepcional que invitaba a la prórroga de la certificación, ¿no? Miren cómo este fenómeno denominado pandemia, que ya tiene un componente catastrófico que ha sido conceptualizado teóricamente por el OCE, por el Centro de Prevención de Riesgos del Estado, ya tiene ese componente. La pandemia es un evento catastrófico de naturaleza biológica que ha supuesto muchas modificaciones a nuestro estilo de vida, a los contratos, a las normas y en general hasta las relaciones interpersonales. Muy bien, aquí podemos ver comparativamente la directiva anterior y la directiva vigente. Muchos recordarán que antes del proceso de certificación por competencias, también había un examen de certificación, que era el examen colectivo, ¿no? Era un examen grupal, porque era grupal, era virtual, y en algunas entidades los órganos de control institucional eran muy meticulosos y se aseguraban, pedían la información a unas áreas de abastecimiento para saber qué día tenían examen los funcionarios, solo por el hecho de ir ese día a su cubículo y verificar que ellos rindieran ese examen solito, ¿no? Así de tétrico en algunas entidades era ese examen de certificación. Pero era un examen, insisto, colectivo. Incluso podían darte tu clave y tu usuario y otra persona podía desarrollar el examen por ti. Muchos añoran ese estilo de la certificación. Pero lamentablemente, como señalan muchas películas, y en especial las infantiles, no hay camino fácil para los destinos más importantes. No podemos usar atajos en la vida para lograr las cosas. Y este es un claro ejemplo de ello. La directiva de certificación regula todo el procedimiento y como tal es la hoja de ruta de la certificación. Ustedes deben dominarla, deben saber qué tipo de documentos se solicitan para acreditar la experiencia, qué datos debe contener ese certificado, esa resolución de designación, qué requisitos a nivel académico y a nivel de experiencia te solicitan. Insisto, si no sabes a dónde llegar, ¿cómo pretendes lograr ese objetivo? ¿No? Aquí podemos ver la formalización de esta directiva, salió por una resolución, obviamente de la presidencia, en este caso
del OCE, está la directiva aprobada. Por lo general las directivas salen a nivel del consejo directivo, salen por acuerdo de su consejo directivo. Aquí tenemos el preliminar de la certificación. Janina, ¿nos puedes ayudar por favor con la finalidad? ¿Qué es lo que busca esta directiva? Sí, Janina, tú, Janina Muro. ¿Me escuchan? Ahora sí, Janina. Sí, la finalidad. Buenas noches. Establecer las disposiciones que regulan el examen de certificación y el procedimiento administrativo de certificación para los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones y que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, lo que se busca es establecer disposiciones que regulan este procedimiento, ¿no? Básicamente es eso. Y que aplica para profesionales y técnicos. Y miren, ya hay una invocación, una denominación expresa a lo que es el procedimiento administrativo. Susan, ¿nos puedes ayudar con la siguiente lectura, por favor? ¿Cuál es la estructura de esta directiva? Los puntos marcados en negrito. Sin miedo, Susan. A ver, Susan lo mueve. bien, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya. Y bien, a ver, la estructura de las directivas son la finalidad, el objeto, ámbito de aplicación, base legal, referencias, definiciones, disposiciones generales, disposiciones específicas, las disposiciones transitorias y disposiciones finales. Muchísimas gracias, Susan. Esta es la estructura de la directiva anterior, que ya no está vigente. Vemos que no hay una definición o una invocación directa a un procedimiento administrativo y se habla de las fases del proceso de certificación. Hay un registro, un examen, una evaluación y la publicación de los resultados directamente, ¿no? Muy bien. En la directiva vigente vemos que el contenido, la estructura se reduce y ya hay una disposición específica que habla sobre el examen y otra que habla sobre el procedimiento administrativo de certificación. Muy bien. Y obviamente, como un procedimiento administrativo, miren el alcance de estos términos que se utilizan. Cuando nosotros queremos acceder, por ejemplo, a una licencia de funcionamiento, que también es un procedimiento, pagamos una tasa, pagamos un derecho. En este caso, también, ya al tratarse de un procedimiento administrativo, podemos asumir que hasta se justifica el pago de ese importe dinerario que hay que realizar. En la siguiente lámina podemos ver el comparativo de cómo está la directiva anterior y cómo está la directiva actual. Y vemos que hay ciertos componentes que ahora se han suprimido, ¿no? Básicamente. Muy bien, esto es ilustrativo. Si quieres conocer más sobre la directiva, su contenido, los documentos que debes acreditar, los requisitos, tienes el enlace en el portal del OCE donde lo puedes ver. Novedades. El procedimiento ha cambiado no solamente porque hay una nueva directiva, también porque se han incluido ciertas cosas que antes no habían. La vigencia de las certificaciones de 2 años, previa verificación de documentos. Exige ahora mecanismos de seguridad, como son el código QR, ese código de puntos blancos y negros, o cuadros blancos y negros, y tiene un mecanismo de blockchain para verificar la autenticidad de la certificación. Ahora es un servicio prestado en exclusividad por el OCE, está en su TUPA, previo pago de la tasa correspondiente en el banco. Hay una referencia a que es un procedimiento administrativo y está de manera expresa tanto en la directiva como en el TUPA. Es por niveles, vale decir, dependiendo de los resultados que obtengas en el examen, vas a obtener uno de los niveles correspondientes, que puede ser básico, intermedio o avanzado. ¿De qué va a depender el nivel que obtengas? De tu puntaje del examen más la acreditación de los documentos. Es de entender que cada nivel tiene sustentos diferentes. La condición mínima académica que necesitas para certificarte es ser egresado. Esa es la condición mínima. La condición máxima no tiene tope, puede ser magíster, doctor o lo que fuera, pero no hay un tope. Y debes acreditar básicamente 3 cosas: tu formación académica, tu experiencia general y tu experiencia específica. Como podemos ver, antes de esta nueva directiva, en la parte izquierda, vemos cómo estaba la certificación anterior
Y en la parte derecha podemos ver cómo está ahora la certificación. Mantiene los colores, mantiene algunos datos de control, pero vemos que se ha reducido un poco los datos personales y aparece ese código QR, ese cuadradito, que es un mecanismo también de verificación conjuntamente con el blockchain. Muy bien. Aquí tenemos un diploma, un certificado de la certificación, valga la redundancia. La información es obtenida por si acaso del portal OCE, es información pública, no estamos vulnerando la información. Vemos que aparece la entidad emisora, los datos del profesional o técnico certificado, el periodo de vigencia, desde hasta, y el nivel avanzado, además del código de verificación QR, que es ese nuevo mecanismo de seguridad que aparece. Para obtener la certificación, básicamente hay dos momentos. El primero es rendir el examen supervisado de la certificación previo pago, y el segundo, una vez aprobado el examen, porque esa es la condición, tienes que presentar los documentos que sustentan tu experiencia laboral y tu condición académica. Y luego de la verificación de documentos, que puede demorarse hasta un mes en días hábiles, tienes la condición de personal certificado. Te llega un correo electrónico, que es el que todos esperamos, donde dice felicitaciones, usted se encuentra certificado y forma parte de la base de datos de personal, bla, 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 ¿no? Para el examen hay pasos previos. Realizar el pago del derecho de examen, que a la fecha solo se puede realizar en el banco de crédito, pago de 72 nuevos soles, antes era 67. Segundo, luego de haber pagado, porque te piden tu número de RUC para poder pagar, luego de haber pagado el examen, en la tasa correspondiente puedes pagarlo en el banco, por banca virtual o en agente, hay todas las opciones. Tienes que registrarte en el sistema implementado para certificaciones, en este caso en el SICAN. Tienes que crearte un usuario, loguearte y completar una declaración de datos, tanto personales como laborales. Vamos a verlo más adelante. Luego de eso, una vez que registres tu información personal y declares haber pagado y aceptar las condiciones del sistema, te van a programar aleatoriamente una fecha y obviamente una sede de examen. ¿Dónde y cómo se elige esto? La aleatoriedad de la fecha va a depender de la cantidad de personas programadas. Y el ubigeo o la sede donde te va a corresponder dar tu examen corresponde al domicilio declarado en tu DNI. ¿Ok? Así que es muy importante que esa información esté actualizada. De lo contrario, te pueden asignar una sede que no corresponde. Muy bien. Y luego de eso tienes que postular al examen de certificación, postulas a cualquier nivel. El examen incluye preguntas del básico, del intermedio y del avanzado. De tal manera que si tú vas al avanzado, se supone que debes responder correctamente las del básico, también las del intermedio, y podrás pelearla en las del avanzado, porque algunas las conocerás y otras no. Si vas al básico, está por seguro que vas a completar las preguntas del básico. Las otras, si es que las conoces o si te aventuras a marcarlas, las puedes responder. Recomendación general, chicos. Así no conozcan, marquen las respuestas, porque este examen no tiene puntos en contra. Por consiguiente, puede ser que por conocimiento pruebes o por divina providencia, sin importar el credo que profeses. Finalmente, una vez que has rendido el examen, que asististe al local de la rendición, porque es un local donde hay alguien que te está monitoreando, que te está supervisando, el resultado sale de manera automática. Terminas tu examen y te llega tu correo diciéndote si pasaste o no. Es más, cuando terminas el examen te sale el mensaje de seguridad. Anteriormente, el examen era, terminabas una pregunta, pasabas a la siguiente. Si no la contestabas, no podías avanzar ni retroceder. Ahora no funciona tanto así. Ustedes cuando interactúen con el examen van a poder ver que el grupo de preguntas ya desaparece, ¿no? Por si acaso, al igual que ustedes, yo estoy próximo a renovar mi certificación. Así que es probable que nos veamos en la sede del día de la rendición, si es que son de Lima. Muy bien. Los niveles, como lo he dicho, son básico, intermedio y avanzado. Y aquí tenemos los requisitos por cada uno de los niveles, ¿no? Me ayuda, por favor, con la lectura nuestro amigo Juan, creo que. Disculpen. A ver, se me bloqueó esto.
A ver. Esther, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la lectura de los requisitos del nivel básico, del intermedio y del avanzado? Haces una pequeña pausa entre uno y uno para dar alguna aclaración, por favor. Ok. A ver, nivel básico. Aprobar con 30 puntos o más el examen. Ser egresado de educación técnica o universitaria. Tener 3 años de experiencia laboral general, un año, o que sea un año en logística pública o privada. Allí, un momentito. Miren, para el nivel básico, como les indiqué, la condición es haber cursado estudios y se acredita con esa constancia. Esta constancia no se puede verificar en ningún lado, así que es un documento que se escanea y se adjunta, porque como ustedes saben, no hay un registro de constancias de egresado. Y miren que para esta experiencia, para la experiencia específica, porque te piden 3 años en general y una en específica. Y la específica puede ser en logística pública o privada. Logística, almacenes, de repente registro de compras, de repente atención de proveedores. Pero habla de logística pública o privada. Continúa, Esther. Nivel intermedio, 1, aprobar con 43 puntos o más el examen. Bachiller o título profesional técnico. Tercero, tener 5 años de experiencia laboral general. Y luego 2 años en contratación pública, te piden específica, ¿no? 2 años. Muy bien. Aquí nuevamente vemos una variación en las condiciones y requisitos. Obviamente, como el nivel es intermedio, se exige una mayor profusión académica y de experiencia, ¿no? Práctica. En este caso es bachiller o su equivalente en años, que sería haber culminado una carrera profesional técnica. Culminada y obtenido el título correspondiente. Y en el caso de la experiencia específica, vemos que aquí sí hay una variación que se va a mantener para el siguiente nivel. Ya no me importa que sea logística pública o privada, ahora me importa que sea en contratación pública y no me la ciñe a una entidad pública o una entidad privada. Yo puedo ser en mi empresa farmacéutica coordinador de licitaciones o gestor de contratos del Estado, y eso implicaría contratación pública. Se supone que el supervisor o el evaluador del expediente hace esta distinción y por eso es que puede decirte si los documentos corresponden o no. Y algo importante antes de pasar al avanzado, en caso de que su expediente sea observado, como todo el trámite es electrónico, solo tienen una oportunidad para subsanar. Si se equivocan en la subsanación, van a tener que volver a pagar y volver a rendir el examen. ¿Ok? Muy bien. Siguiente step. Bien, el nivel avanzado. 1, aprobar con 58 puntos o más el examen. 2, que sea bachiller o título profesional técnico. Y 3, tener 7 años de experiencia laboral general y 4 años en contratación pública, la específica. Muy bien, aquí ya vemos que la condición más importante es el puntaje que obtienes en el examen, 58 puntos, son 72 preguntas, o sea, es un porcentaje bastante grande del examen, resuelto de manera correcta, y vemos que la condición académica no varía en comparación con el anterior, pero sí la experiencia, ¿no? 4 años en contratación pública. Como ustedes se han podido percatar, hay personas que pueden tener los conocimientos, pero no tienen la experiencia. O viceversa, tienen la experiencia, pero no tienen la condición académica, o no obtienen el puntaje. No se preocupen, porque al menos el nivel básico es como un traje desastre, esa medida. Como es en logística público-privada, si yo cumplo con la condición académica y con el examen, fácilmente puedo obtener, digo yo, o sea, haber trabajado o de repente estar trabajando en logística pública o privada. Además, el examen, una vez que apruebas, te permite, dentro de los 6 meses siguientes, te permite acreditar estas condiciones. Quiere decir que de repente tú estás trabajando y tienes 8 meses, 9 meses. Puedes, dentro de ese plazo, culminar con la acreditación de los documentos. ¿Ya? Se ha extendido ese horizonte que antes no se podía. Antes era un relajo y un problema este tema, porque presentabas el expediente físico y sepa Dios lo que podía pasar. ¿Ya? Pero esa es la condición a nivel de requisitos. Gracias a usted. Continuemos. El examen es por competencias y las competencias en términos de materia educativa reúnen 3 elementos. Elementos procedimentales, elementos cognitivos o cognitivos y elementos actitudinales o valorativos también. Quiere decir,
Por ejemplo, pongamos el caso, yo soy un excelente jugador de fútbol, pero no sé trabajar en equipo y personalizo cada partido que juego. Quiere decir que a pesar de que yo tengo habilidades procedimentales, físicas, sobre el juego, no tengo el componente evaluativo o valorativo. No comparto la mística del trabajo en equipo, del trabajo colectivo. Quiere decir que aún siendo un buen jugador, si yo no complemento eso con esa parte valorativa, actitudinal, e imaginemos que yo tampoco veo los partidos de fútbol, yo no conozco las técnicas más avanzadas para entrenar, obviamente así tenga la habilidad, no voy a poder lograr el objetivo, que va a hacer que mi equipo de repente triunfe o campeone. En ese sencillo ejemplo podemos darnos cuenta que una competencia, lograr ser un buen jugador de fútbol y que el equipo campeone, no depende solamente de la habilidad física o técnica de las personas, sino también de componentes cognitivos y actitudinales y valorativos. Lo mismo ocurre con las competencias que el OCE evalúa. No importa solamente tener el conocimiento teórico, también implica tener y discriminar si las acciones que se están marcando en nuestro trabajo son positivas o negativas, son éticas o no lo son. Y obviamente también entra de lleno nuestras habilidades y experiencia práctica. La competencia, la evaluación por competencias busca eso, busca el crisol, la comunión de estos tres componentes. Y para ello se han definido 4 competencias. Una vinculada a la gestión por resultados, otra vinculada a las actuaciones preparatorias y la planificación, otra vinculada a los procedimientos de selección y una última vinculada a la ejecución del contrato. Como ustedes ya deben saber, la contratación pública tiene 3 fases y básicamente lo que hace el examen es evaluar tu conocimiento, actitudes y valores puestos en práctica con cada una de las competencias. ¿Ya? No pierdan de vista eso. Creo que hay una pregunta, Nancy, en el chat. No. Muy bien. Hola. ¿Sí? De Janina. Sí, Janina. Bueno, es del tema anterior, antes de avanzar un poquito más. Hablando de la experiencia, y obviamente tendría que ser en el primer nivel básico, ahí dice 3 años de experiencia laboral general, 1 año en logística pública o privada. ¿Hay alguna, vamos a decir, vigencia o como quiera que fuera, de cuándo se dio esa experiencia? Yo pongo ahí en la consulta, en el chat, pongo, por ejemplo, si yo tuviera una experiencia del año 2000, estamos hablando ya de hace 20 años, exagerando, ¿no? O sea, se tiene que haber, digamos, esa experiencia tiene que ser los últimos 5 años, 2 años, 10 años. ¿Hay alguna indicación al respecto? Bien, excelente pregunta, Janina. En la práctica, yo me imagino que esta pregunta viene, por ejemplo, por las postulaciones a los contratos laborales del Estado, ¿no? En los contratos laborales hay algunas exigencias que dicen desde la obtención del título o desde la obtención del grado de bachiller, o en algunos casos dice no menor a 5 o a 10 años de antigüedad. Para efectos de la certificación, esas condiciones no son expresas. No quiere decir, debo haber obtenido mi título y de ahí me computan la experiencia. No, puede ser de cualquier momento. Sin embargo, si esto sufriera alguna modificación, pues va a aparecer en la directiva. Por eso les digo, su primera misión para mañana, digamos, debería ser leer la directiva, porque hoy día no vamos a poder agotar toda la directiva. Y frente a ello, esos campos que no son fáciles de entender, podríamos discutirlos. Pero hasta ahorita no hay una antigüedad mínima de estos documentos, ni tampoco advierto una condición a partir de la cual se cuenten. No es que se cuenten, porque no estamos hablando, Janina, de experiencia profesional, por ejemplo. Dice experiencia laboral. Y uno puede haber trabajado incluso sin tener un título o un grado académico. Entonces, no hay esa restricción. Lo que sí verifican es que se refiera al contenido específico que se pide, ¿no? Logística público-privada y contratación pública, ¿no? No sé si eso atiende un poco tu interrogante. Sí, totalmente. Claro que me lleva a la siguiente pregunta, disculpe que me explaya, es solamente por curiosidad. Eso que indica, a ver, por ejemplo, yo trabajo en contabilidad, en control previo,
ya tengo varios años en control previo. ¿Eso podría ser algún tipo de experiencia o necesariamente tiene que ser logístico? No, ahí los invito, gracias nuevamente por la pregunta, los invito a leer dos opiniones específicas del OCE. Ahorita las voy a buscar porque la memoria es frágil. Por algo no tengo cabello, ya se me han ido muchas ideas. Pero ahorita les voy a anotar dos opiniones del OCE perfecto. que hablan justo sobre el procedimiento de certificación y te dice qué actividades están involucradas en cada una de las fases, ¿no? Para que más o menos te hagas una idea de lo que representa este trabajo. Ciertamente, el control previo nosotros podríamos asumir que tiene que ver con contratación pública cuando de repente no esté en contabilidad, pero ustedes saben que en el área de abastecimiento siempre hay un liquidador, alguien que verifica los expedientes para trámite de pago, pero no necesariamente su plaza es de control previo. En tu caso, como contadora, tú no solamente ves contratos y liquidaciones de contratos, ves rendiciones de viáticos, ves también las conciliaciones contables, ves temas de presupuesto, porque también pasan a veces por control previo. Entonces, digamos que más está para la experiencia laboral general que para la específica, ¿no? La específica puede ser en almacén, en programación, en compras menores a 8 UITs, en ejecución contractual, en emisión de conformidades, en emisión de constancias de prestación, ¿ya? Pero para tener ¿Perdón? No, sí, perdón. Para tener una idea de más o menos qué actividades están involucradas en las contrataciones, con esas dos opiniones se aclara un poco el espectro, ¿ya? Los que hacen el PAC, los que ayudan en la formulación de requerimientos, ¿no? Gracias. Listo. Gracias. Continuamos entonces. Gracias por la pregunta. Nancy, me vas avisando si aparecen más preguntas porque Ya, es listo, un José. poquito complicado para mí. Bien, en cuanto a la competencia 1, chicos, esta estructura es con la directiva anterior. Si ibas a un nivel, te tocaban ciertos temas. Por ejemplo, en amarillo podemos ver preguntas y temas obligatorios para ese nivel, para el básico. Para el intermedio le aumentaban lo verde y para el avanzado le aumentaban, además de lo anterior, lo rojo. Hoy por hoy, el examen es transversal. A todos les preguntamos de los 3 niveles. ¿De qué va a depender el resultado? Del puntaje que obtengas. Si tú vas al intermedio y conoces las preguntas del intermedio, das por sentado que también vas a responder las del básico y por eso vas a obtener el puntaje adecuado para este nivel. Como nos podemos dar cuenta, en la competencia 1, la diferencia en niveles no era muy complicada. Digo no era porque esto es con la directiva anterior. En la competencia 2, que tenía que ver con actuaciones preparatorias, los temas son más variados, son más complicados. En la competencia 3 vemos que casi todo está con rojo. Y esto también tiene una explicación, chicos. De las más de 2.800 entidades públicas a nivel nacional, casi un tercio de ellas o más no tiene planes anuales de contratación. ¿Por qué? Porque su presupuesto es ínfimo, es insuficiente para irse a procesos de contratación. Por consecuencia, muchos profesionales y técnicos no tienen conocimiento convocando procedimientos. Y es por eso que esta competencia, la que tiene que ver con procedimientos, es una de las más duras. ¿Por qué? Primero, porque no todos convocamos procedimientos, ni pertenecemos a comités representando a logística, ni gestionamos documentos del procedimiento, ni mucho menos controversias. Segundo, porque esta competencia, esta fase, procedimiento de selección, es la que exige mayor lectura. Mayor lectura. Si nosotros distribuimos el conjunto de directivas del OCE, un gran número y las más voluminosas, por ejemplo la de registro de información en el CACE, le pertenece a esta competencia, porque es básicamente el núcleo de la selección. Es el momento donde debe haber mayor competencia, mayor transparencia, reglas claras, mayor igualdad de trato. Y por consiguiente es la que tiene mayor impacto en la fase de la contratación pública. ¿Ok? No estoy desmereciendo el contrato ni las actuaciones preparatorias, pero el momento en el cual muchos estamos interesados es en la fase de selección. En la fase de actuaciones preparatorias, todo lo hace la entidad, es su gobierno, es su autoridad. En la fase de ejecución contractual, ya estamos a otro nivel, ya estamos en un contrato. Hay dos partes involucradas, la entidad
y él o los contratistas, cuando corresponda, o el consorcio, o el único contratista. Pero son dos partes. En cambio, en el proceso de selección hay muchos interesados, muchos participantes, muchos postores. Es por eso que esta competencia es de las más complicadas y muchas de las personas fallan en este tema, independientemente del tipo de pregunta, si es de plazo, si es literal, si es de análisis, si es de criterio o lo que fuera, ¿no? O si es de una directiva la pregunta, porque muchas salen expresas de allí. Sí, Nancy, te veo con cara preocupada. ¿No? Todo bien. Sí. Sí, todo bien. Y ya. En la fase de ejecución contractual, nuevamente, vemos que todo estaba en rojo porque el conocimiento de la ejecución contractual también implica cierto nivel, ¿no? Cierto caché. En la práctica, muchos de los especialistas conocen la ejecución de contratos. Los contratos son parte de nuestra vida diaria y a nivel de las contrataciones públicas es una de las fases que más dominan los especialistas, ¿no? Muy bien. El año pasado, en enero del 2020, por si acaso ese muñequito no soy yo, es un amigo que se parece. En enero del 2020, el OCE hizo una presentación oficial, ¿no? La hizo en el auditorio del Poder Judicial, en la calle Cuadros, que está al lado del Palacio de Justicia, y presentó los resultados de la certificación del año anterior, del año 2019. Y para esa fecha, 21 de enero, este era el porcentaje y la distribución. De las 9.983 personas que se habían certificado, un gran número pertenecía al nivel básico. Un grupo menor pertenecía al intermedio. Y el nivel avanzado solo tenía 356 almas, ¿no? Que habían logrado este nivel. No porque fuera complicado, chicos. Honestamente, yo quiero que entiendan eso. El examen no es complicado. Con lo que van a aprender, con las estrategias que vamos a desarrollar, con los ejercicios que van a resolver, van a estar suficientemente calificados para ese nivel. ¿Ya? No es que todos vayamos a lograrlo, pero es al nivel que te vamos a preparar. Ya va a depender complementariamente de otras aptitudes y habilidades. Memoria, que te organices para distribuir y leer el material, que captes la información y que fijes el criterio. Muchas de las interrogantes que se presentan en el examen tienen que ver con lo que la norma espera de uno. Si tú vas al examen con tu experiencia práctica, por ejemplo, no, en mi trabajo siempre hacemos adendas para todo, cambiamos plazo, adenda, hacemos adicionales, adenda, hacemos reducciones, adenda, modifico el precio, adenda. Si tú vas con ese conocimiento y justo la pregunta tiene que ver, por ejemplo, con adicionales, y una de las opciones dice, siempre hay que hacer adenda, casi por defecto vas a marcar ello. Pero hay una disposición en la norma, hay una opinión que dice, por ejemplo, que para los adicionales no es necesario hacer adenda, porque el documento que autoriza el adicional, ¿cuál es? La resolución donde se aprueba. Entonces, muchas de las preocupaciones del examen es que tienes que ir despojado de tu empiria, de tu experiencia de trabajo, y siempre buscar leer bien la pregunta, que eso es básico y fundamental, y siempre buscar el fin o el objetivo de la norma, porque la norma tiene un fin, tiene una finalidad, se crea para algo, se formaliza para algo. Nancy, ¿hay preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Diana. A ver. ¿Te la leo? Sí, por favor. Dice Diana, ¿realizan la verificación posterior de todos los certificados que se presentan? Muy bien, gracias Diana. Me aterra un poquito la pregunta, ojalá que no sea porque tenemos mentalidad criminal, Diana, disculpa la sinceridad, pero el tema es que sí, estimada Diana, en el marco del procedimiento administrativo general, acuérdate que hay un privilegio, ¿no? El privilegio del control posterior. Entonces, como es un procedimiento administrativo, todo lo que tú presentes en el expediente, luego de manera aleatoria va a ser verificado. Hay cosas que no se necesitan verificar, estimada Diana. Por ejemplo, tu título o tu grado universitario no lo verifican porque se coteja contra la información de tu NEDU, ¿no? Es más, cuando ya tu título está registrado en tu NEDU, no te exigen que tú lo adjuntes una copia.
pero hay títulos antiguos o personas que no están registradas, ¿no? Entonces ahí tienes también tú un deber de cuidado. Antes de declarar ese documento, tienes que verificar que esté en el sistema, por ejemplo. En cuanto a las constancias de trabajo y a las resoluciones son más fáciles de comprobar porque son documentos públicos. Puedo entrar al portal y cotejar el documento, o en su defecto, estimada Diana, van a tener que mandar a las empresas o a los empleadores los documentos para pedirles su autenticidad, ¿no? En todo caso, ya que la preocupación es en realidad bastante razonable, hay que tratar primero de cubrir ese espacio, ¿no? Para evitarnos algún inconveniente. No conozco situaciones donde se haya quitado la condición de certificado, Diana, pero como es un privilegio de los controles posteriores que tiene el Estado, tranquilamente pueden hacer esta fiscalización posterior y en caso, ojo, tener en cuenta esto importante, en caso de encontrar que el documento es falso, pueden iniciar la denuncia correspondiente, porque recordemos que presentar documentación falsa o adulterada es un delito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si la empresa donde trabajé ya no existe, bueno, hay que agotar los mecanismos de posible verificación. Recuerden que en los documentos donde está tu experiencia, tiene que fijar el nombre de la empresa, la persona que lo firma, su número de RUC, el cargo desarrollado y el periodo de inicio y el periodo de fin. Nuevamente, ¿cuál debe ser mi guía, mi hoja de ruta, Diana? La directiva. Deben dominarla porque al ser un procedimiento administrativo, contra lo que se van a defender es contra lo que la directiva indica. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Hay una pregunta de Luis Fernández. Dice Luis, yo tengo 3 años de experiencia en el sector público, 1 año en Minjus, dice, especialista en contabilidad, equipo de peritos contables, 2 años de experiencia en la UGEL, uno de ellos especialista en racionalización, equipo de planificación y presupuesto, pero no era logística, dice. ¿Cumplo con el requisito mínimo? No, a lo que nos has leído, estimado, no cumpliría, porque racionalización, si no me equivoco, en el marco de las instancias de gestión educativa local, tiene que ver con la distribución de plazas, personal, y también con parte de presupuesto, como lo has señalado. Y en el caso de ser especialista o perito contable, no necesariamente tienes que ver con temas de contratación. Y es más, en contrataciones los peritajes son servicios especializados que se contratan de manera complementaria, ¿no? No son nucleares para la contratación pública. Entonces ahí estaría pendiente tu experiencia específica, que insisto, no necesariamente tiene que ser del Estado, puede ser de una empresa. Por ejemplo, se me ocurre, si yo durante mi etapa inicial de la universidad fui asistente de almacén en una ferretería, eso es logística privada, ¿no? O si yo fui el cotizador de una compañía o de una tienda por departamento, eso es experiencia en logística privada. Digamos que es por eso que el nivel básico es bastante sencillo de cumplir, porque la experiencia que se acredita también es bastante fácil de obtener, ¿no? No dejen de lado esa oportunidad. Puede ser experiencia tanto pública como privada para cualquiera de los niveles. ¿Hay más preguntas, Nancy? No hay más preguntas. ¿Segura? De Percy, acaba de enviarlo. Percy Quispe. Tengo poderes, ya sabía que venía una pregunta. Dice, ¿cuenta como experiencia en las prácticas profesionales? Excelente pregunta, Percy. Nuevamente sale nuestra mentalidad más allá de lo que vos. Bien, en el marco, nuevamente, hay que verificar la directiva. Mañana muchas dudas se le van a despejar porque yo sé que van a leer la directiva. En el procedimiento de certificación yo les recomiendo, porque tampoco hay un caso puntual sobre esto, yo les recomiendo que sea experiencia que se acredite con certificados, constancias o resoluciones de designación de inicio y de fin. En el marco, Percy, de la regulación del sistema administrativo de recursos humanos, que es otro sistema, hay cosas como las prácticas que no corresponden a experiencia profesional o no corresponden en algunos casos a experiencia laboral. Creo que es un tema distinto con los CERUM y con los CESIGRA, pero esa es una regulación especial.
Para curarnos en salud, yo te recomendaría que evalúes primero este tema con recursos humanos y también con lo que dice la directiva, ¿ya? Pero no está muy claro ese tema. Recuerden que el tema de las prácticas profesionales en sentido estricto no es experiencia, porque estás bajo un maestro que te está guiando sobre lo que tienes que hacer. La experiencia es justamente la práctica y el conocimiento adquirido por la destreza desarrollada durante un periodo de tiempo. Sin perjuicio de eso, voy a indagar, voy a hacer unas consultas para ver si el día de mañana puedo darte mayores alcances sobre ello, ¿ya? Ese es otro tema particular de mi persona. Prefiero, cuando no conozco un tema, decir no lo conozco y no me van a escuchar dando un rollo o articulando algo que no corresponde. Nancy, ¿hay más preguntas? Sí, José, pero no sé si estamos con el tiempo. Les he dicho a los participantes que si tienen más preguntas, que lo anoten y de ahí que nos pasen de repente al grupo y poder enviarte. Sí, ciertamente, ya estamos casi a las 9, Sí, para poder nos va a ganar el aprovechar. tiempo. Bien, no hay problema. Continuemos entonces, rápidamente. El examen es presencial, es supervisado, tiene una duración de 120 minutos, que más o menos, a razón de 72 preguntas, correspondería a minuto y medio y tanto por cada pregunta. Tiene 17 sedes de rendición, hasta donde sabemos, 3 niveles, y el nivel que obtienes depende del puntaje resultante del examen, ¿no? Antes de febrero del año 2020, antes de la última semana, es decir, antes de esta nueva directiva, la distribución de preguntas era como lo vemos en la izquierda: 8 de la competencia 1, 24 de la competencia 2, 24 de la competencia 3 y 16 de la competencia 4. Como ya les he contado que la competencia 3 es de las más difíciles y obviamente el OCDE hizo este análisis de los resultados obtenidos, modificó la estructura de las preguntas, ¿no? A partir de la cuarta semana, es decir, a partir ya de fines de febrero del 2020, la distribución era como vemos en la derecha. Se redujo la competencia 3 y se aumentó la competencia 4. Chicos, en el examen de certificación es altamente probable que vengan preguntas repetidas en la misma competencia. Vale decir, cambian solo los ejemplos, las cifras o las cantidades o los nombres de las personas o los tipos de procedimiento, pero las preguntas tienen el mismo sentido. Como vamos a ver en los simulacros, hay preguntas que son literales, otras que son de criterio, otras que son de aplicación de la norma, otras están en unas opiniones. Entonces, muchas de ellas mantienen su estructura, solo cambian los datos o los distractores de la pregunta. Cuando salió el tema de la cuarentena, una acción inmediata que se hizo fue suspender los exámenes de certificación y ampliar la vigencia, porque obviamente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena. Acuerden que la primera vez fue de poquito, 15 días más, un mesecito, y nos fuimos hasta julio del año anterior, y algunas zonas se fueron hasta diciembre incluso, ¿no? Entonces, en esta medida, con esta nueva declaratoria de aislamiento social obligatorio, también ha habido una suspensión de exámenes de certificación, al menos en las zonas donde estaban a nivel extremo, ¿no? Y eso no se va a superar, eso no se levanta. Si quieren material adicional sobre el temario, las condiciones, los requisitos, las preguntas frecuentes, allí tienen el enlace del portal del OSCE. Si quieren interactuar con el sistema y verificar su registro, las personas y demás, allí tienen el portal. Pueden también ya inscribirse, hayan pagado, para tener su usuario y su contraseña. ¿Ok? Bien. Las preguntas las vamos a resolver en un momento. Tenemos que recuperar el tiempo, ¿no? Un momento, por favor. Voy a abrir la siguiente lámina para poder continuar con la sección. ¿Ya? Dejo de compartir aquí. Les pido, por favor, que anoten sus preguntas para poder atenderlas en la segunda parte. No se preocupen que no dejan preguntas sin responder. Muy bien. Vamos a pasar ahora a interactuar o a verificar cómo está el sistema, ¿ya? Una vez que ustedes se inscriban en el sistema, les va a pedir, pues, obviamente, su usuario, que es el DNI, una clave, un correo electrónico, y
Una vez que tengan ya este registro, van a acceder, les van a mandar un correo, les va a pasar su clave temporal y con eso ingresan al sistema. Ingresando al sistema van a tener que llenar una información declarativa que corresponde a sus datos personales, como podemos ver en la pantalla. Datos generales, su tipo, todo lo que aparece ya en color más claro va a venir cargado del sistema, porque como te has registrado con tu DNI, ya esa información es jalada de la base de datos de la RENIEC. Va a aparecer ya tu tipo de documento, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu sexo, tus nombres y demás. Vas a completar tu información de domicilio. Como ya les dije, preliminarmente les va a aparecer alguna información, la que ya está autenticada. Y en el caso del domicilio, lo que ustedes declaren es donde la sede les va a votar de manera automática. Si ustedes tienen en su DNI un domicilio, pero viven en otro, les recomiendo que actualicen o que registren aquí el domicilio real. Porque si tú consignas que estás viviendo en otra zona, el sistema te va a asignar la sede más cercana a tu comunidad. Por ejemplo, si yo registro que vivo en Tumbes, en Tumbes no hay sede de certificación. Voy a tener que viajar hasta Piura, que es la sede más cercana. Lo mismo ocurre con Moquegua, con Pasco, por ejemplo, ¿no? Y con algunas zonas de la selva. Entonces, esta es información importante que debes verificar y cotejar. Departamento, provincia, distrito y domicilio. Luego te van a pedir tus datos de contacto, 2 correos electrónicos, uno obligatorio y el otro de recuperación, un teléfono fijo y un teléfono celular. Luego te van a pedir la información académica y como podemos ver en pantalla, está el nivel de estudios y ahí aparecen las condiciones que van de la mano con la directiva y con el procedimiento de certificación, desde egresado hasta titulado, ¿no? Esas son las condiciones que aparecen allí. Muy bien. Luego tienes que indicar cuál es tu profesión, ¿no? Puede ser una búsqueda o puede ser en otros, ¿no? A veces no aparece específicamente la carrera. Y también tu centro de estudio. Chicos, esta información antes no aparecía con ventana desplegable. Antes era manual. Pero ahora, como vamos a ver toda la información que registras, aparte que se fiscaliza o es posible de fiscalizar, va a pasar a la base de datos del OCE y va a estar en el portal del CONOCE. Muy bien. Te va a preguntar también tu información laboral, si laboras actualmente, si laboras en una entidad pública, cuál es el nombre de la entidad si marcas que sí, y si trabajas actualmente en el órgano encargado de las contrataciones o no. Y te van a aparecer también las opciones, como vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Te va a aparecer, si trabajas en logística, te va a decir qué nivel tienes, analista, asistente, especialista o jefe o director. ¿En qué área laboras? En OSI, en área usuaria, en ventas, ¿en qué área de la entidad o en área en general? ¿Y cuándo empezó tu contrato? ¿A partir de qué momento? Y la modalidad de contratación, o sea, si es CAS 276, 728, si eres independiente, locador de servicios u otro. Esas opciones se activan cuando hablas que estás trabajando en una entidad pública, ¿no? Básicamente. Luego de eso te va a permitir 2 mensajes de seguridad, uno sobre si estás seguro de registrar y actualizar los datos y uno segundo de confirmación. Usted ha ingresado su información con él. Posterior al registro de datos, que estos son datos generales, tienes la apertura ya de la postulación. Tengo conocimiento de cuál es el procedimiento de certificación. Vas a marcar un check y en la parte derecha te va a aparecer cuáles son las condiciones. Aprobar el examen y cumplir con los documentos. Y luego te va a hacer la tabla resumen, que más adelante la vamos a ver en grande, ¿no? Y tienes que marcar que tienes conocimiento y estás de acuerdo con esas condiciones, que son las mismas que hemos venido narrando, ¿no? Muy bien. Luego de eso, cuando hayas pagado, te va a aparecer la confirmación del pago. Te va a aparecer la fecha de pago, el banco en el cual se paga, que es el BCP, y el monto y la selección del pago. Y luego de eso, aceptas los términos y condiciones. Te aparece un mensaje de confirmación, estás seguro de postular, muy bien, aceptas, y el siguiente mensaje debe ser la asignación de la sede y la fecha del examen. Pero como les he contado, ahorita les va a aparecer este mensaje.
por el momento no existe programación del examen, bla, 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 y te va a dar los datos para comunicarte o el correo, ¿no? Porque a la fecha están suspendidos. Eso es al menos en las zonas extremas. Pero allí en ese mensaje debería aparecerte la fecha y hora de tu rendición y la sede. Muy bien. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que habíamos tenido una distribución del año 2019? La información que registran para postular en caso de certifiquen, luego va a aparecer en el portal del OCE. Y aquí podemos ver cómo ha variado la distribución. Antes teníamos 9.983, al corte del día, este es el corte del 4 de febrero, por ejemplo, tenemos 12.978. En ese portal que está en la parte de abajo, ustedes pueden acceder y actualizar la información. Y miren cómo ha variado la distribución. Vemos que hay 8.671 personas en básico, obviamente ha crecido. Vemos que en el nivel intermedio también hay una reducción. Habían 3.935, ahora hay 3.866. Y vemos que en el nivel avanzado hay un pequeño incremento, ¿no? De 356 a 441. Cuando ustedes postulen, se certifiquen, sus cifras y datos van a pasar a esta información pública, de donde se obtiene el nivel, la formación académica, el tipo de contratación, si pertenecen o no al área usuaria, que es información de control de los. ¿Ok? Bien. Dicho esto, tendríamos que pasar a nuestra primera competencia.